Pictures presenta El Cuervo. Capítulo 4. El buitre con cencerro. Escrito por Irving Cobb. Narrado por Tonatiuh Torres. Había un pantano conocido como el pequeño Nigergul, para distinguirlo del gran Nigergul, al otro lado del río. Solo podían atravesarlo los que lo conocían bien. Una extensión oblonga de agua y lodo rojizos, de unas 4 millas en su parte más larga y unas 2 millas en lo más ancho, estaba lleno de cipreses y robles de pantano, achaparrados, con bordes de cañaveral y maleza espesa. Y en un lugar, donde una elevación lo cruzaba de lado a lado, estaba lleno como una vieja mandíbula de troncos de árboles muertos que se alzaban alineados y gruesos como dientes. No tenía seres vivos, salvo que abajo había serpientes y mosquitos y algunas aves zancudas y nadadoras, y arriba, esos grandes pájaros carpinteros que la gente del campo llama picamaderos, más grandes que pichones con crestas llameantes y colas puntiagudas, que volaban en su largo y lento vuelo de tronco en tronco, siempre fuera del alcance de la escopeta del invasor fortuito, y emitían un grito estridente que encajaba tan bien con el entorno que bien podría haber sido la voz del propio pantano. Por un lado, el pequeño Nigergul descargaba sus aguas azafranadas en un arroyo perezoso donde se criaban los patos de verano, y por el otro, terminaba abruptamente en un banco natural de terreno elevado sobre el que discurría la autopista del condado. El pantano llegaba hasta la carretera y extendía su franja de maleza como un desafío a las buenas tierras de labranza, más allá de la barrera. En la época de la que hablo era pleno verano. En aquellas cañas, malezas y plantas acuáticas había un olor tan rancio que casi resultaba abrumador. Crecían espesas como una cortina, formando un muro verde pálido más alto que la cabeza de un hombre. A lo largo del polvoriento tramo de carretera que bordeaba el pantano, no se había movido nada vivo durante media hora o más, hasta que los tallos de la maleza crujieron y se separaron. De entre ellos salió un hombre silenciosa y cautelosamente. Era un anciano que en otro tiempo había sido gordo, pero que con la edad era esbelto de nuevo, de modo que ahora la piel era demasiado grande. Le caía en pliegues sobre la nuca, debajo de la barbilla tenía como un buche de pelícano y una papada de pavo. Salió al camino lentamente y se detuvo moviendo distraídamente las piernas con el tallo de una hierba de caballo. Iba en mangas de camisa, una figura respetable y vieja, evidentemente un hombre resuelto en palabras, pensamientos y acciones. Había algo en él que sugería el aspecto de un viejo timorato, involucrado en una transacción clandestina y temeroso de ser descubierto. Antes de salir del pantano se había cerciorado de que no había nadie a la vista, pero ahora, para estar doblemente seguro, observó la carretera vacía, primero hacia arriba, luego hacia abajo durante medio minuto. Finalmente, suspiró satisfecho. Sus ojos se posaron en sus pies y, presa de una idea, retrocedió hasta el borde del camino y con briznas de hierba se limpió los zapatos del barro del pantano, de un color y una textura diferentes a los del suelo de las tierras altas. Toda su vida, el terrateniente H.B. Gathers había sido un hombre cuidadoso y astuto, y tenía que serlo doblemente en esta mañana de verano.
Después de quitarse el barro, se colocó firmemente en la cabeza su sombrero blanco de paja y cruzando la carretera trepó trabajosamente por una valla de estacas. Avanzó con paso tranquilo por un campo de maleza y ascendió por una ligera pendiente hacia su casa, a media milla, en la cresta de la pequeña colina. Se sentía perfectamente normal, no como alguien que acababa de quitar la vida a un compañero, sino natural y seguro, muy satisfecho de sí mismo y de su trabajo matutino. Y estaba a salvo. Eso era lo principal. Absolutamente a salvo. Sin contratiempos ni obstáculos, había hecho lo que había estado planeando, esperando y anhelando todos estos meses. No había habido ni un desliz, ni un contratiempo. Todo había funcionado tan clara y sencillamente como 2 y 2 son 4. Ninguna criatura viviente, excepto él mismo, sabía del encuentro en la madrugada en la cabecera del pequeño Nigerwood, exactamente donde el terrateniente había imaginado que se encontrarían. Nadie sabía de la estratagema mediante la cual el otro hombre había sido atraído más y más profundamente hacia el pantano, hasta el lugar exacto donde estaba escondida la pistola. Nadie había visto a los dos entrar en el pantano. Nadie había visto salir al terrateniente 3 horas más tarde, solo. El arma, una vez cumplida su función, estaba oculta de nuevo en un lugar que ningún ojo mortal descubriría jamás. Boca abajo, con un agujero entre los omóplatos, el muerto yacía donde podría pasar meses, o años, o siempre, sin ser descubierto. Su mochila de vendedor ambulante estaba enterrada en el barro a tal profundidad que ni siquiera las langostas podrían encontrarla. Probablemente nunca lo echarían de menos. No había la menor posibilidad de una investigación, y mucho menos de una búsqueda. El muerto era un extraño y un forastero, cuyas idas y venidas no causaban gran conmoción en el vecindario, y cuya ausencia sería tomada como algo natural. Uno de esos vagabundos y descarriados que hoy están aquí y mañana se han ido. Esa era una de las mejores cosas. Esos vagabundos nunca tenían a nadie en este país que se preocupara por ellos o los buscara cuando desaparecían. Y así se acabó todo, sin que nadie se diera cuenta. El terrateniente dio una palmada enérgica con el aire de un hombre que descarta definitivamente un tema de su mente y se recompuso. No sintió remordimientos. Por el contrario, lo llenaba un resplandor de gratificación. Su casa estaba a salvo del escándalo. Su actual esposa ya no andaría de mujerzuela ante sus propios ojos, con esos jóvenes vagabundos que venían de nadie sabía dónde, con mochilas a la espalda y lenguas persuasivas y seductoras. El terrateniente levantó la cabeza y consideró su granja. Le pareció bien. La casita blanca entre las arboledas, con colmenas y macizos de flores alrededor, la valla pulcramente encalada, las sólidas dependencias en la parte de atrás y los acres bien cultivados alrededor. Al llegar a la valla se detuvo y se dio la vuelta despreocupadamente. Miró por donde había venido. Todo era como debía ser. El campo de maleza humeante por el calor, la carretera vacía a lo largo de la elevación torcida como una larga serpiente gris que se asoleaba, y más allá, en la masa, la oscura y encubridora extensión del pantano. Todo estaba bien, pero los ojos del terrateniente, en sus bolsas de piel suelta, se entrecerraron y entornaron. Allá lejos, se veía un pequeño punto negro que oscilaba de un lado a otro, como una mancha. ¿Un buitre? Bueno,
Siempre había buitres en un día despejado como aquel. Los buitres no eran nada de lo que preocuparse. Casi en cualquier momento se podía ver uno de ellos, o una docena si se estaba dispuesto a buscarlos. Pero este buitre en particular no se dirigía al pequeño Naigaru. El terrateniente no le gustaba la idea. No había pensado en ellos. A veces, cuando el ganado se extraviaba, los dueños solían seguir a los buitres, sabiendo muy bien que les indicaban el camino hacia el lugar donde se encontraba el animal, que no sería más que un pequeño botín de piel y pezuñas, pero las dudas del dueño quedarían despejadas para siempre. Había en ello una pizca de inquietud. El terrateniente sacudió la cabeza para ahuyentar el pensamiento, pero éste persistió y regresó como un mosquito bailando ante su cara. Sin embargo, una vez en casa, el terrateniente Gathers se desenvolvió con total normalidad. Con la mirada satisfecha de un marido anciano sin rivales, observó a su joven esposa haciendo tareas domésticas. Se sentó en un sillón y leyó el Courier Journal del día anterior que le había traído el transportista, pero no dejaba de salir al patio para ver el cielo y todo lo que le rodeaba. A la señora Gathers, su segunda esposa, le explicó que estaba buscando señales meteorológicas. Un día caluroso e inmóvil como aquel era propicio para la meteorología. Debería llover antes de la noche. Puede ser, dijo ella, pero tanto mirar no va a traer lluvia. No obstante, el terrateniente continuó mirando. En realidad no había nada de qué preocuparse. Aún así, a mediodía no comió mucho, y antes de que ella hubiera terminado la mitad de su comida, él estaba de vuelta en la galería. Dejó a un lado el periódico y se puso a observar. El buitre se balanceaba de un lado a otro en grandes oscilaciones pendulares, pero cada vez más cerca del pantano, cada vez más cerca, hasta que desde aquella distancia parecía que volaba casi a la altura de los troncos más altos. Y más allá del primer buitre, encima de él, había otros. ¿Eran 4? No, había 5 en total. Tal es el buitre, ese signo de interrogación negro y cambiante que marca el cielo del sur. En el bosque, un cerdo, una oveja o un caballo se echan a morir. De repente, como salido de la nada, aparece una mancha negra a más de 200 metros de altura. En amplios bucles y remolinos, este punto gira y gira, acercándose un poco más a la tierra en cada vuelta y siempre con un punto particular sobre la tierra como su eje de rueda. Del espacio surgen también otros puntos móviles que se agrandan a medida que viran y se acercan al festín. No hay prisa. Este los esperará. Si es una criatura muda la que ha caído enferma, los sombríos jinetes se reunirán tarde o temprano a su alrededor, acercándose cada vez más al moribundo con torpes empujones de sus cuellos desnudos y aleteos de sus enormes y desaliñadas alas, levantando las patas emplumadas, altas y rígidas como viejos sepultureros tullidos con trajes demasiado ajustados, pero silenciosos y pacientes, sin atacar, hasta que el último temblor recorre el cadáver agarrotado y los ojos se nublan. El buitre respeta más a los humanos. Se mantiene en el aire más tiempo, pero al final llega. Ningún tiburón carroñero, ningún cangrejo ha guardado jamás secretos más espantosos en sus procesos digestivos que esta gran ave de escoria. Tal es el buitre. El terrateniente se saltó la siesta de la tarde, lo que no ocurría desde hacía años. Se quedó en la galería delantera y siguió contando. Aquellas manchas negras y distantes se movían. Eran el desasosiego para él. No el miedo exactamente, ni el pánico, ni nada que se le pareciera, sino un desasosiego mordaz y persistente.
Una y otra vez se decía a sí mismo que no pensaría más en ellas, pero lo hacía sin cesar. A la hora de cenar, ya eran 7. Dormía poco y mal. No era el pensamiento de aquel hombre muerto que yacía en el pequeño Nigerwood lo que lo hacía dar vueltas y desfallecer mientras su esposa roncaba suavemente a su lado. Era otra cosa. Finalmente, sus movimientos la despertaron y ella le preguntó somnolienta qué le pasaba. ¿Estaba enfermo o preocupado por algo? Irritado, le respondió bruscamente. Desde luego no le molestaba nada, le dijo. Era una noche bastante calurosa, ¿no? Y cuando un hombre avanzaba un poco en la vida, solía tener el sueño ligero, ¿no era así? ¿Y bien? Ella se puso de lado y volvió a dormir con su ligero y ronroneante ronquido. El terrateniente se quedó despierto, pensando y esperando a que llegara el día. Con el primer resplandor gris rosáceo se levantó y salió a la galería. Era una figura cómica de pie, en camisa, a media luz, con la papada colgando grotescamente de la abertura del cuello de la prenda desabrochada, mostrando sus piernas arqueadas, manchadas y varicosas. Tenía los ojos fijos en el horizonte, hacia el sur. Los buitres también madrugan. En ese momento, cuando el cielo brillaba con el milagro del amanecer, pudo distinguirlos. 6 o 7. Tal vez 8. Una hora después del desayuno, el terrateniente se dirigía por entre el campo de maleza hacia la carretera comarcal. Medio ansioso, medio desganado, quería estar seguro acerca de los buitres. Podía ser que estuvieran rondando el viejo pastizal de la cabecera del pantano. Allí pastaban ovejas, y podía ser que hubiera muerto alguna. A los buitres les gustaban mucho las ovejas muertas. O bien, si apuntaban hacia el pantano, debía saber exactamente qué parte del pantano era. Estaba en la valla de estacas cuando una yegua llegó trotando por el camino, arrastrando una caleza con un hombre dentro. Al ver al terrateniente en el campo, éste se detuvo. «¡Hola, patrón!», saludó. «¿Va a alguna parte?». «No, solo estoy dando una vuelta», dijo el terrateniente. «Solo estoy echando un vistazo al lugar». «Hace calor otra vez, ¿verdad?», dijo el otro. El terrateniente admitió que hacía mucho calor. A esto le siguieron lugares comunes de chismorreo, la política del condado y la mujer de un vecino enferma de dengue. El tema de las cosechas fue inevitable. El terrateniente habló de la necesidad de lluvia. Al instante se arrepintió porque el otro hombre, un sabelotodo del clima, levantó la cabeza para ver el cielo en busca de nubes. «Me pregunto qué hacen allí todos esos buitres, patrón», dijo señalando hacia arriba con el látigo. «¿Qué buitres? ¿Dónde?», preguntó el terrateniente con un elaborado tono de despreocupación en la voz. «Justo allí, sobre el pequeño Nigerwood. ¿Los ve?». «Oh, sí», respondió el terrateniente. «Ahora los veo. No están haciendo nada, creo. Solo vuelan alrededor, como siempre lo hacen en tiempo despejado. Debe haber algo muerto por allí», especuló el hombre de la caleza. «Un halcón probablemente», dijo el terrateniente con prontitud, casi con demasiada prontitud. «Es probable que haya halcones en Nigerwood. Bristow, al otro lado de aquí, tiene una gran manada de halcones». «Bueno, tal vez sea así», dijo el hombre, «pero los halcones son mucho más propensos a alimentarse en terrenos altos, me parece a mí. Bueno, me iré hacia el pueblo. Buen día, señor». Bajó los cabos sobre el flanco de la yegua y se alejó trotando a través del polvo. No podía sospechar. Ese hombre no podía sospechar nada. Cuando el terrateniente se apartó de la carretera y se dirigió a su casa, se felicitó por el acierto al haber mencionado a Bristow. Y sin embargo, la situación seguía teniendo una nota inquietante. El vuelo de los buitres, y especialmente el de los buitres sobre pequeño Nigerwood, despertaba la curiosidad de la gente que hacía preguntas. Iba por la mitad del campo de maleza cuando, por encima del vivaz zumbido de los insectos, por encima del clamor interior de sus propias especulaciones, le llegó al oído, tenue y distante, un sonido que lo hizo detenerse e inclinar la cabeza hacia un lado para percibirlo mejor. En algún lugar, muy lejos de allí, se oía un tintineo
y otro tintineo, metálicos, débiles y entrecortados, fantasmales y espeluznantes. Se acercó y se hizo más claro. Tintineo, tintineo, tintineo. Luego, todos los tintineos se sucedieron enérgicamente. Era el cencerro de una oveja o de una vaca, pero ¿por qué parecía venir de arriba, del cielo? ¿Y por qué cambiaba tan bruscamente de un lado a otro, de izquierda a derecha y de nuevo a izquierda? ¿Y cómo es que el badajo parecía golpear tan rápido? No se podía esperar que el cencerro tintineara con tanto brío, ni siquiera en las vaquillas más pequeñas. El ojo del terrateniente escudriñó la tierra y el cielo. Su mente turbada dio a su ojo un rápido y relampagueante escrutinio. Comprendió. No era en absoluto una vaca. De aquel aborrecible grupo de buitres, uno había abandonado a los demás. La órbita de su balanceo lo había llevado a través del camino y sobre las tierras del terrateniente Gathers. Ahora navegaba hacia y sobre el terrateniente. Al inclinar el cuello flácido, el terrateniente pudo distinguir el contorno malsano del enorme pájaro. Pudo ver las alas negras y raídas. Las alas de los buitres son a menudo raídas y desiguales, y la garganta desnuda, la cabeza delgada, las grandes patas plegadas contra el vientre sucio. Y también pudo ver un cascabel, un cencerro de tamaño suficiente que colgaba del pecho de la criatura y tintineaba sin cesar. Casi toda su vida el terrateniente Gathers había oído hablar del buitre con cencerro. Ahora lo estaba viendo con sus propios ojos. Una vez, hace muchos años, alguien atrapó un buitre y antes de liberarlo, le colocó en el escuálido cuello una banda de cobre con un cencerro. Desde entonces, el ave así ornamentada ha sido vista cientos de veces en un área tan amplia como la mitad del continente. Se ha informado de su presencia en Kentucky, en Texas, en Carolina del Norte y en cualquier lugar entre el río Ohio y el Golfo. Los corresponsales de Crossroads toman sus plumas para escribir en los periódicos del país que en tal fecha, en tal lugar, fulano de tal vio al buitre con cencerro. Siempre es buitre con cencerro, así, con mayúsculas. El buitre es toda una institución. Debe haber más de uno. Parece difícil de creer que un pájaro, incluso un buitre en la flor de la vida, protegido por la ley en todos los estados del sur y conocido por ser un pájaro de gran edad, pueda vivir tanto tiempo y llegar tan lejos y llevar un cencerro tintineante todo el tiempo. Probablemente otros bromistas han emulado al bromista original. Probablemente, si se supiera la verdad, ha habido una docena de ellos. Pero la gente del campo mantiene la certeza de que solo hay un buitre con cencerro, un único pájaro que lleva una vida encantada y en su cuello un cencerro nunca silencioso. Al terrateniente le pareció de lo más inoportuno que el buitre hubiera llegado justo en aquel momento. Los movimientos de los buitres comunes y corrientes solo interesaban a aquellos cuyos animales se habían extraviado. Pero casi cualquiera con tiempo de sobra podía seguir a este raro y famoso visitante a este chatarreo del cielo con plumas y barbas. Suponiendo que alguien lo siguiera hoy, quizá lo siguiera incluso hasta cierto espeso grupo de cipreses en medio de pequeño Nigerwood. Pero en ese momento el gran buitre se alejaba inmediatamente de ese lugar. ¿Podría estar siguiéndolo? Por supuesto que no. Era solo una casualidad que volara a lo largo del camino que seguía el terrateniente. Pero, para asegurarse, se desvió bruscamente adentrándose en la maleza alta, de modo que los saltamontes, sobresaltados, volaron en abanico delante de él. Tenía razón. Era solo una casualidad. El buitre con cencerro se alejó también, pero en dirección opuesta, con un agudo repiqueteo de la campana y aleteando con fuerza.
En 1 o 2 minutos se perdió de vista y oído, más allá de los árboles, hacia el oeste. De nuevo el terrateniente escatimó la cena y de nuevo pasó la larga y somnolienta tarde en la galería delantera. En todo el cielo ya no se veían buitres, con o sin cresta. Se habían posado en tierra en alguna parte, y esto sirvió en cierto modo para tranquilizar la mente atormentada del terrateniente. Esto no significaba, sin embargo, que tuviera los pensamientos en paz. Exteriormente estaba bastante tranquilo, con el rumiante aire judicial propio del juez de paz más antiguo del condado, pero en su interior algo le roía incesantemente los nervios, como uno de esos pequeños gusanos blancos que pueden encontrarse en las nueces aparentemente sanas. De vez en cuando, un pequeño espasmo muscular le contraía la papada bajo la barbilla. El terrateniente nunca había oído hablar de aquella obra, hecha famosa por un intérprete, en la que la víctima asesinada era también un vendedor ambulante y una campana clamorosa, la voz de un remordimiento inapelable en el oído del asesino. Como estricto feligrés, al terrateniente no le gustaban ni los intérpretes ni los actores de teatro, por lo que se ahorró ese fastidio añadido a su conciencia. Ya era bastante malo de por sí. Aquella noche, como la anterior, el sueño del anciano fue entrecortado e irregular y se vio perturbado por una pesadilla en la que oía un badajo de metal que golpeaba contra una superficie de bronce. Fue un sueño que se hizo realidad. Justo después del amanecer, se levantó de la cama, dejó caer al suelo sus anchos pies descalzos, se acercó a la ventana y se asomó. Medio visible en la luz rosácea, el buitre con cencerro aleteó justo sobre su tejado y voló hacia el sur, directo hacia el pantano, trazando una línea recta en el aire entre el asesino y la víctima, o al menos eso le pareció al observador, que se puso repentinamente tembloroso. Con las rodillas hundidas en el agua amarilla del pantano, el terrateniente estaba en cuclillas con la escopeta martillada, cargada y preparada, esperando para matar a ese pájaro. Los mosquitos le acosaban y a su alrededor croaban las ranas. Casi encima de él, un picamadero se aferraba longitudinalmente a un tronco, observándolo. Los caballitos del diablo, ágiles y largos insectos de cuerpo broncíneo y alas filiformes, iban y venían como pequeñas lanzaderas vivientes. Otros buitres pasaron y volvieron a pasar, pero el terrateniente esperó, olvidando los calambres y la incomodidad del agua en los zapatos. Por fin oyó la campana. Se acercaba cada vez más y el gran buitre se balanceó sobre su cabeza a menos de 70 pies de altura, con su negra mole a distancia prudente contra el azul del cielo. El terrateniente apuntó y disparó, con los 2 cañones rugiendo a la vez y una niebla de espeso humo de pólvora envolviéndolo. A través del humo, vio cómo el pájaro se desviaba y su cascabel tintineaba furiosamente. Luego el buitre se enderezó y desapareció, huyendo tan rápido que el sonido de su cencerro se silenció casi al instante. 2 largas plumas, trozos de cartucho y pedazos de hojas verdes desmenuzadas descendieron alrededor del terrateniente en una pequeña lluvia. Arrojó el arma vacía, que desapareció en el agua, y se apresuró a salir del pantano tan rápido como lo permitieron sus temblorosas piernas, salpicándose de fango y agua hasta las cejas. Lleno de barro, respirando a grandes tragos, tembloroso, una figura sospechosa a los ojos de cualquiera, atravesó la cortina de maleza y salió tambaleándose a campo abierto, con toda su cautela perdida y una enorme desesperación que lo ahogaba. Pero el camino gris estaba vacío, y el campo más allá del camino estaba vacío, y excepto por él, el mundo entero parecía vacío. Al cruzar el campo, el terrateniente Gathers se recompuso.
Con puñados arrancados de hierba se limpió gran parte del fango del pantano que lo cubría, pero el pequeño gusano blanco que le roía los nervios se había convertido en una fría serpiente que se enroscaba en su corazón, apretándolo cada vez más. Este intento de matar al buitre con cencerro ocurrió en la tarde del tercer día. En la mañana del cuarto, cuando el clima era todavía caluroso, con cielos despejados y sin movimiento en el aire, se oyó un traqueteo de ruedas alabeadas en el camino del terrateniente y granizo en la valla de su patio. Al salir desde la habitación más oscura de la casa, el terrateniente protegió sus ojos del resplandor y vio al alguacil de su propio distrito sentado en una calesa esperando en la puerta. El anciano bajó por el sendero despacio, casi a regañadientes, con la cabeza hacia un lado, escuchando, observando, pero el alguacil no percibió nada extraño en su andar ni en su postura. Llevaba noticias recientes. «Buenos días, señor Gather. Se ha encontrado un muerto en Pequeño Nigerwood y lo buscan a usted». No se dio cuenta de que el terrateniente se agarraba con ambas manos a la cerca, pero sí de que tenía una mirada enferma y un color mortecino en la cara, y se dio cuenta además, pero sin atribuirle ningún significado, de que la voz del terrateniente parecía plana y hueca. Buscado, ¿por qué? El terrateniente forzó las palabras a salir de su garganta. Las arrastró con esfuerzo. «Pues para llevar a cabo la investigación», explicó el alguacil. «El juez de instrucción está enfermo y dijo que siendo usted el juez de paz más cercano, debería servir». «Oh», dijo el terrateniente con más tranquilidad. «Bueno, ¿dónde está el cuerpo?» «Lo llevaron a casa de Bristow y lo pusieron en su establo por el momento. Lo llevaron por ese lado y su casa era la más cercana. Si viene conmigo, señor, lo llevaré hasta allí ahora mismo. Creo que ya hay suficientes hombres reunidos para formar un jurado». «No me encuentro bien», replicó el terrateniente. «He dormido muy mal. Es el calor», añadió rápidamente. «Bueno, señor, no me parece muy compuesto y eso es un hecho», dijo el alguacil. «Pero este trabajo aquí no le va a tomar mucho tiempo. Verá, el cadáver está en tal estado que no hay forma de averiguar quién era ni qué lo mató. Tampoco se ha denunciado la desaparición de nadie en este condado, que sepamos, así que creo que un veredicto de persona desconocida y muerta por causas desconocidas sería lo correcto, y podemos acabar con todo esto muy rápido y enterrarlo de inmediato si me acompaña ahora». «Iré», aceptó el terrateniente, casi temblando en su renovada voluntad. «Iré ahora mismo». En mangas de camisa subió a la calesa y el alguacil hizo girar a su caballo y lo puso al trote. Fue entonces cuando el terrateniente hizo la pregunta que golpeaba sus labios exigiendo ser hecha, la pregunta cuya respuesta anhelaba y a la vez temía. ¿Cómo lo encontraron? «Bueno, señor, eso es algo gracioso», dijo el alguacil. «Esta mañana, el hijo mayor de Bristow, al que llaman Buddy, oyó un cencerro en el pantano y fue a mirar. Bristow tiene vacas, como usted sabe, y una o dos de ellas tienen cencerro. Siguió el sonido hasta que llegó a la parte más espesa de los cipreses, cerca del centro, y allí mismo se topó con el cadáver». «Pero, señor, no era ninguna vaca. Era un buitre, con un cencerro en el cuello. Eso es lo que era. Sí, señor, ese mismo viejo ha vuelto otra vez y está merodeando. Me dicen que no se le ha visto por aquí desde el año de la fiebre amarilla. Yo no me acuerdo, pero eso es lo que me dicen. Los negros del otro lado están muy alterados por eso. Dicen que cuando viene el tal buitre es una señal de mala suerte». El alguacil seguía hablando, gárrulo como una gallina de Guinea. El terrateniente no le prestó atención. Encorvado hacia atrás en la calesa, solo prestaba atención a esas voces internas que llenaban su mente de estruendosos presagios. Aún así, su oído fue el primero en captar por encima del traqueteo de las ruedas de la calesa el lejano y débil tonk, tonk. Estaban a mitad de camino de la casa de Bristow. El alguacil detuvo el caballo y levantó el cuello por encima del hombro.
¡Vaya, por Dios!, gritó. «Pero si el viejo sinvergüenza está aquí, justo detrás de nosotros. Lo veo perfectamente. Tiene un viejo cencerro enganchado al cuello y se le han caído un par de plumas de un ala. Por todos los sabios, eso es algo que no se ve todos los días. De hecho, desde que nací jamás lo había visto». El terrateniente Gathers no miró. Solo se encogió aún más bajo la capota de la caleza. En la excitación del momento, su compañero no prestó atención a nada más, exceptuando al buitre. «¿Nos está siguiendo?», preguntó el terrateniente con una voz curiosamente plana y ponderada. «¿Cómo?», respondió el alguacil estirando el cuello. «No, se ha ido ahora, se ha ido a la izquierda, como si hubiera olvidado algo». Y la casa de Bristow estaba a la izquierda. Pero aún podía haber tiempo. Terminar la investigación y enterrar el cuerpo era lo principal. Habitualmente humano en el trato con el ganado, Gather instó al alguacil que se apresurara. El caballo estaba sudoroso cuando cruzaron el puente sobre el arroyo que daba salida al pantano y salieron de una zona boscosa a la vista de los edificios de la granja de Bristow. La casa estaba en una colina entre campos despejados y era muy parecida a la casa del terrateniente, excepto en que era más pequeña y no estaba tan bien pintada. Delante había un amplio patio con árboles que daban sombra, una tolva para la lejía y un pozo y una valla con un travesaño en lugar de una puerta. En la parte trasera, detrás de un revoltijo de dependencias, un granero, un ahumadero y un maizal, había un huerto de melocotones y en el flanco derecho de la casa había un corral de vacas de buen tamaño, vacío de ganado a estas horas, con comederos alineados contra la valla. Un niño negro de 2 años, con la cabeza y los pies descalzos y una sola prenda de vestir, rebuscaba afanosamente en la tierra bajo uno de esos comederos. En la valla delantera estaban enganchados una docena o más de caballos que agitaban la cola contra las moscas, y en la galería se agrupaban hombres en mangas de camisa. Una vieja negra, con la cabeza atada a un pañuelo y un raído sombrero de hombre sobre el pañuelo, se asomaba desde atrás de una esquina. Unos perros de caza andaban por allí, olfateando inquietos. Antes de que el alguacil hubiera enganchado el caballo, el terrateniente ya se había bajado de la caleza y subía por el sendero a un paso más rápido de lo habitual. Los hombres que estaban en el porche lo saludaron grave y ceremoniosamente, como correspondía a una ocasión solemne. Más tarde, algunos de ellos recordaron su mirada, pero en aquel momento la percibieron inconscientemente. A pesar de su prisa, el terrateniente, como también se recordaría más tarde, fue casi el último en entrar por la puerta, y antes de hacerlo se detuvo y observó el cielo impecable como si buscara señales de lluvia. Luego se apresuró a seguir a los demás que se apiñaban en fila india a lo largo de un pequeño y estrecho vestíbulo, en el que el suelo desnudo y sin alfombrar crujía estrepitosamente bajo sus pesados zapatos de labranza. Entró en una habitación de buen tamaño que tenía, entre otras cosas, una cama alta de plumas y un órgano de casa de campo, la mejor habitación de Bristow, que ahora se pondría a disposición de los representantes de la ley para la investigación. El terrateniente tomó la silla más grande y la colocó en el centro de la habitación, frente a la chimenea, cuya rejilla estaba cubierta de helechos marchitos. El alguacil ocupó su lugar formalmente a un lado del funcionario que presidía. Los demás se sentaron o se quedaron de pie donde les fue posible encontrar sitio. Todos, menos 6 de ellos, que el terrateniente eligió para su jurado de instrucción y que se arrinconaron contra la pared. El terrateniente se dio prisa. Impulsó los preliminares con una especie de insistencia temblorosa. La esposa de Bristow trajo un cubo de agua fresca para beber y una calabaza seca, y casi antes de que saliera de la habitación y la puerta se cerrara tras ella, el terrateniente había tomado los juramentos correspondientes y estaba llamando al primer testigo, que parecía probable que fuera también el único, el hijo mayor de Bristow. El niño se retorcía confundido sentado en una silla frente al viejo magistrado. Todos los presentes, salvo 1 o 2, ya habían oído su historia una docena de veces, pero ahora iba a ser repetida bajo juramento, por lo que agacharon la cabeza, escuchando como si se tratara de una historia nueva. Todos los ojos estaban fijos en el testigo, pero ninguno en el terrateniente,
que también inclinó gravemente la cabeza para escuchar. El testigo empezó, pero no había hecho más que empezar, cuando el terrateniente lanzó un gran aullido chirriante, se levantó de la silla y se tambaleó hacia atrás con los ojos desorbitados y la bolsa debajo de su barbilla temblando como si tuviera vida propia. Sorprendido, el alguacil se levantó hacia el terrateniente, pero tropezaron uno con otro y cayeron ambos a 4 patas justo delante de la chimenea. El alguacil se zafó y se puso de pie, encorvado de asombro, con la cabeza erguida, pero el terrateniente permaneció en el suelo, boca abajo, con los pies caídos como una imagen de miedo animal, y ahora su grito ahogado se convirtió en un discurso articulado. «Yo lo hice», resaltaron sus palabras chillonas. «Yo lo hice, lo confieso. Yo lo maté. Intentó irrumpir furtivo en mi casa y yo lo derribé en Nigergold y lo maté. Tiene un agujero en la espalda, si quieren verlo. Yo lo hice, yo lo hice. Y contaré todo tal como sucedió. Si tan solo mantienen a esa cosa lejos de mí. Oh, Dios mío, ¿no lo oyen? Se acerca. Viene por mí. ¡Aléjenla!» Su voz se quebró. Enterró la cabeza entre las manos y rodó sobre la llamativa alfombra. Y entonces todos oyeron lo que él había escuchado primero. Oyeron el tonk, tonk de un cencerro que se acercaba cada vez más hacia ellos por el pasillo exterior. Era como si el sonido flotara. No había crujido de pasos sobre las tablas sueltas y desnudas, y el cencerro tintineaba más rápido de lo que hubiera hecho colgado del cuello de una vaca. El sonido llegó hasta la puerta y el terrateniente Gathers se revolvió entre las patas de la silla. La puerta se abrió de golpe. En el umbral había un niño negro, descalzo y desnudo salvo por una sola prenda, que los miraba con ojos serios y entornados y con toda la fuerza de sus 2 brazos enclenques. Hacía sonar orgullosa pero solemnemente un pequeño cencerro oxidado que había encontrado en el corral.